Dejamos una impronta en el aire. Una marca en donde no se puede dejar marca. Radio Más Pilar. Una marca registrada en radio. Todo Auto enciende motores y pone primera. Conduce Emilio Heymans. Escucha todo sobre el mundo automotor. Idea y producción Emilio Heymans. Bienvenidos a Todo Auto. Ya está en marcha una nueva edición de Todo Auto, programa dedicado al mundo del automóvil clásico y actual. Invitado de hoy, Federico Raffo, nuestro columnista retro. En el control, José García Rosa. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto. Norberto Salpietro. Tapas de cilindros, clásicos y deportivos. Servicio, reparación y desarrollo. Mail salpietrotapas@hotmail.com. Teléfono 4523-3382. Vintage Garage de Carmax SRL. Restauración de autos de colección. Chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama. Teléfono 0230 447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49,5. Pilar. Ruata Motors. Mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar. Kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. Tiene imagen a través de nuestra página en Facebook, Todo Auto. También nos podés escuchar las 24 horas del día, los 365 días del año, en nuestro blog, todoautoargentina.blogspot.com.ar. Cuando estamos en el aire por FM 88.9 Radio Más Pilar. También podés escucharnos por internet, www.radiomaspilar.com.ar. Y por el celu, baja la aplicación TuneIn Radio Más Pilar. Para comunicarte con el programa, 0230-466-4465, WhatsApp al 1556-21-2030. Los estudios de Radio Más Pilar están en Bolívar 742, Pilar, provincia de Buenos Aires. Y bien, en una nueva edición de Todo Auto ya estamos con nuestro columnista retro, Federico Raffo. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás, Emilio? Te estábamos extrañando, hacía un tiempo que no estabas por acá, pero sí. Bueno, te hemos traído nuevamente y volvemos con la Fórmula 1. Sí, nos vas a refrescar toda la historia de la Fórmula 1 que dejamos allá por los años 50, la vez que estuvimos charlando la vez anterior. Estuvimos charlando, yo diría que retomemos un poco para recordar el principio de posguerra. Ahora, la Fórmula 1, como hoy la conocemos, es el reflejo de la última tecnología aplicada al automóvil. Pero esto no siempre fue así. No. ¿Me equivoco? No. Si bien eran autos ya preparados para competencias, tenemos que recordar que la Fórmula 1 empieza en el año 50. Y en realidad todo se empezó a gestar a principio de la guerra. En el 39 ya se habían puesto de acuerdo lo que era la Asociación Internacional de Automóviles, de Clubes de Automóviles Reconocidos, y habían hecho un reglamento. La guerra para todo. Y después de que termina la guerra, Europa estaba devastada. Y los países donde se corrían esos grandes premios que habíamos hablado nosotros, que eran grandes premios que en realidad no configuraban un campeonato, sino que el nacionalismo que había en esa época, cada país hacía su gran premio y no estaba organizado, era en función del país en realidad. Y recordemos que toda la década del 30 era una competencia para ver quién hacía mejor las cosas, sobre todo Alemania. Y se hicieron desarrollos, como dijimos,
dijimos la vez anterior, de autos en la década del 30 extraordinarios, como hizo Auto Unión y Mercedes. Hay ejemplos de autos que cuando vos los ves hoy no podés creer que sean de la década del 30. Pero bueno, eso ya lo hablamos. Yo te diría que pasemos a la posguerra. Al inicio del campeonato de Fórmula 1, campeonato internacional que empieza en el año 50. Sí. Previo a eso tenés el 46, donde se reorganiza la Asociación Internacional de Automóviles Club y pasa a llamarse FIA, Federación Internacional del Automóvil. Y toman el reglamento del año 39, pero como yo te decía, era muy difícil arrancar porque... Por los costos. Por la economía. Las economías estaban arrancando también. Claro. Europa estaba en una situación muy complicada con respecto a todo eso. Entonces, los medios con que contaban, más que nada, eran rescatados de la preguerra. ¿Y cómo surge el campeonato? ¿A raíz de qué? Bueno, se organiza la FIA y en el año 47... empiezan a armar el campeonato, pero digamos que el acicate para que ellos lancen el campeonato en el año 50 fue que la Federación Internacional de Motociclismo también crea su campeonato mundial y lo lanza en el 49. Entonces ellos no podían dejar, teniendo el reglamento y todo, de iniciar su campeonato internacional de Fórmula 1. Eso fue, digamos, como una estocada para los tipos. ¿Qué marcas empiezan en el año 50? Porque Bueno, había un predominio de marcas italianas. Bueno, primero hay que decir que era un predominio de marcas italianas ya desde antes. Alfa Romeo, Ferrari. Ferrari empieza ahí. Porque Ferrari deja... En el 50 Ferrari ya empieza. Claro, sí, pero desde el 46 al 50 tenés que tener en cuenta que Ferrari abandona Alfa a Romeo. Alfa Romeo, porque la escudería corría con autos Alfa Romeo, y al abandonar firma un acuerdo. Tan es así que el primer auto Ferrari... no se llama Ferrari porque él no Avio, de Avio Sí, Construcciones. Sí, un auto Avio, auto Avio Construcciones, creo que era 805 el modelo. Él recién en el 48... Te doy un dato, se hicieron 3 y creo que quedan 2 y uno sé que lo tiene un coleccionista italiano. Y debe ser un poco caro el auto ahora. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero con la Ferrari 125, que es la primera que fabrica Ferrari, como auto Ferrari, empieza. Ya en el 50 ellos tenían un equipo, además Enzo Ferrari, digamos que siempre se enfocó En la competición. en la competición. O sea, para poner digamos, una pauta, que después podemos hablar, pero es justamente al revés de lo que hace Lamborghini. Justamente al revés. En Ferrari todo gira alrededor de la competición y las ventas de autos para clientes en realidad casi es como una obligación porque necesita... Era el concepto americano. Claro. Ganamos el domingo y se vende el lunes. Claro, pero yo te diría que él lo tenía antes que los americanos. Y él necesita de los ingresos de esos autos para los clientes que tenían plata, que tenían acceso a esos autos. Y bien, los autos de calle derivaban de autos de competición. Y Ferruccio Lamborghini lo que dice es al revés, hagamos autos ya para la calle, Sí, gran sí. turismo para la calle, y es totalmente al revés, por eso te decía, me estoy Ahora, yendo. Hoy en día los campeonatos, sí, ya te di cuenta, hoy los días los campeonatos tienen 20 competencias, pero no era así en esa época. No,
En realidad los grandes premios, todo giraba por digamos, por ese nacionalismo que todavía quedaba, y los grandes premios eran el Gran Premio de Italia, que era en Monza, y así cada país tenía su Gran Premio. Cuando se organiza... Sí, el de Alemania, el de Mónaco. Claro, cuando se organiza, juntan eso y hacen el campeonato, que primero es campeonato, yo no me acuerdo exactamente el año, que pasa a haber campeonato de constructores. Yo recuerdo que el primero campeonato de pilotos eran 7 carreras por año. 7 carreras, sí. Eran 7 carreras por año a partir de 1950. Ahora, del 50 al 54, los autos tenían una particularidad con respecto a la mecánica. Correcto. Porque, digamos, se usaban autos, no era la Fórmula 1 desarrollada, sino que se usaban motores viejos. Claro. En el 50... Viejos me refiero que eran de la Fórmula 2 o autos de Gran Premio previos. ¿Cómo era la cosa? Primero, el 50 y el 51, el predominio es italiano y no hay vuelta de hoja en eso. Y el predominio, además de ser italiano, era de Alfa Romeo, con las Alfetta 158, después 159, que es una pasada en limpio de la 158. El primer campeonato lo gana Giuseppe Farina en el 50. Con una Alfa Romeo 158. 158. Y después, en el 51, lo contratan a Fangio. Vamos a ir pasando esos rápidamente. Autos eran con supercargador. Claro, esos autos eran como que eran 1.500 centímetros cúbicos supercargados. Sí, porque el reglamento permitía o 1.500 centímetros cúbicos supercargados o 4.500 centímetros cúbicos aspirados. Acá no podemos dejar de mencionar que aparte, además es caro a los recuerdos de los argentinos, el piloto que en el 51 corría con Ferrari y gana la primera carrera que gana con Ferrari fue Froilán González. Fue Froilán González en claro. Silverstone. Pero la primera carrera del campeonato del 50 también es en Silverstone. Es el 13 de mayo del 50 en Silverstone. Sí, o sea, el campeonato de Fórmula 1 empezó en Silverstone. Sí, claro. Y ahí tiene un predominio, en esos 2 años el predominio es de Alfa Romeo con esos autos. Ahora en el 52 hay un problema que se retira Alfa Romeo, ¿no? Alfa Romeo, cuando termina el 51, por una cuestión de costos y por varias cosas, deja el campeonato, se retira de la Fórmula 1. Ahí la Federación Internacional, es lo que vos decías hace un ratito, para que, como el que quedaba predominando era Ferrari, que tenía los motores 4500 aspirados, dice, bueno, vamos a correr la Fórmula 1 con el reglamento de Fórmula 2, ¿no? Y achica los motores tratando de evitar ese predominio. Como siempre, para bajar costos. Claro, por un lado para bajar costos y por otro lado para evitar el predominio de Ferrari. Cosa que le salió el tiro por la culata, tanto que Ferrari con Ascari gana los campeonatos del 53 y 54. Con esos motores que hace específicamente Ferrari, se juega y hace motores con ese reglamento y, como dirían... Nos estamos dejando en el tintero que en 1951 ganó Fangio con Alfa Romeo 159. Claro, me estoy apurando. El segundo campeonato lo gana Fangio en el 51, y después queda medio huérfano porque Alfa Romeo se retira. Ahí empieza a correr con Maserati y tuvo problemas, tuvo un accidente, estuvo internado. En el año 53, sí, tuvo un accidente. En el año 52, si no me equivoco. 52. Después tuvo varios meses de recuperación y vuelve siempre con Maserati. Sí, porque había viajado toda la noche también. y había viajado toda la noche y corrió sin dormir. Sí.
Sí, bueno, cosas que Él lo contaba que se siempre hacían eso. en ese, sí, ellos, qué sé yo, cuando llegan a Europa, Fiat les da un Fiat 1100 y al principio se trasladaban de un circuito a otro en un Fiat 1100 y Bueno, hacían, era lo que había en esa época. claro, bueno, está bien, pero yo te digo, El si a problema es vos que no ahora había... a un piloto le decís, flaco, subite al Fiat 1100 y andate No, bueno, de pero Bélgica. ubiquémonos en la época. El No, por problema eso es lo que estoy diciendo. en ese momento el tema seguridad no se tenía en cuenta, o sea, corrían con un casco que era de No. cuero y el soporte era un cuero y el casco era un casco de obra, poco Vos menos. tenés que O ver sea, que la esos protección autos, que por tenían, ejemplo, además corrían con el cuerpo afuera prácticamente. sí, y los asientos como eran, el tamaño del volante y cómo se llevaban esos autos. Cuando hablo de cómo se llevaban, era cómo se manejaban y digamos, la forma en que lleva, si hay videos donde uno ve a Fangio Mirá, llevando de costado el auto yo tuve la experiencia de tener que manejar un Fuerza Libre. Tuve la suerte de que me prestaran un Fuerza Libre. ¿Cuál? Y me acordé de Fangio. El de Es espérate, ahora se me fue el nombre. El El de Belis. Ah, Entonces, recuerdo que cuando fui a doblar, me acordé de Fangio. Porque uno tiene que doblar sacando la mano desde abajo y con todo el cuerpo. No se dobla así nomás. Y me acordaba de Fangio, porque si eso era un Fuerza Libre, me imagino un Fórmula 1 de aquella época. hay unas imágenes sin saltar demasiado, pero del año 56 Fangio corría con Ferrari y en Mónaco hay unas imágenes que te ponen la piel de gallina cuando él va llevando el auto y cómo lo va corrigiendo y vos lo ves en derrape controlado. Era un estilo de manejo totalmente diferente donde además se iba volanteando y corrigiéndolo permanentemente porque las gomas tendrían... Sí, súper finitas. Sí, comparado con lo que soy, súper finas. No quiero decir una barbaridad, pero no más de 15 centímetros de ancho. Sí. Ahora, en 1954 se vuelve a cambiar el reglamento y Fangio pasa a Mercedes-Benz. En 1954 vuelve Mercedes. Vuelve Mercedes porque en los 30 habían hecho esos autos que yo te decía antes, tanto Mercedes como Auto Unión, que eran extraordinarios. El reglamento... Volvieron, pero volvieron también por poco tiempo, porque del 54 al 55 hacen esos dos campeonatos. Sí, después vamos a decir por qué se van. Con el W196, tanto el de las ruedas expuestas como el Streamliner. El carrozado. ¿No? Ellos hacen autos que realmente para ese momento eran, desde mi punto de vista, eran futuristas. Desde ya, por ejemplo, mirar las aleaciones ligeras que usaban, el tipo de inyección, no carburadores, el diseño de ese 196 Streamliner. Sí, la carrocería, cómo estaba hecha, pensando hoy cómo se trabaja en la aerodinámica. Porque el Streamliner estaba hecho, si mal no recuerdo, para los circuitos de rectas largas. Sí. Incluso Fangio no lo quería. Hubo un Streamliner que llegó a tener un alerón atrás para frenarlo. ¿Recordás? Sí. Pero tenía un alerón atrás para frenar el auto. Móvil. Un alerón móvil, sí, que el piloto cuando llegaba a la curva lo accionaba. Fue quizás el primer auto en la Fórmula 1 con alerón. Sí. Bueno, hay que decir también que el reglamento permitía hacer casi un Sport prototipo, con ese 196 carrozado, si vos lo mirás, muy similar a lo que después vas a ver como un Sport prototipo de los 70. Fangio no lo quería. Al Streamliner no, prefería el de las ruedas expuestas. Porque decía que podía ver dónde ponía la rueda. Claro. Hay una anécdota que la verdad me llamaba la atención cuando miraba los Cisitalia, hechos por Duccio, y me llamó la atención y pregunté, ¿por qué todos los Cisitalia tienen el volante a la derecha, no a la izquierda? Porque en Italia no se manejaba. Pero lo que pasa es que la mayoría de los circuitos se doblaba a la derecha.
Claro, eran Claro. en el sentido de las agujas del Claro. reloj. Entonces se ponía el volante a la derecha para ir viendo la cuerda. Claro. Y bueno, pero eso fue en el 55, después se retira Mercedes-Benz. ¿Por qué En se el- retira Mercedes-Benz? Bueno, por el accidente de Le Mans. Las Eh, 24 horas de Le Mans del 55, del 55, donde con Pierre Levesque. con Pierre Levesque, con Fangio pasando entre medio de todos los autos accidentados, la cantidad, ahí uno puede buscar y vas a ver el 80 motor de Pierre espectadores Levesque. porque el auto voló y se fue a la tribuna. Claro, se va aparte del auto con el motor a la tribuna y lo ves volar y lo ves pasar a Fangio, no muy rápido, pero esquivando todos los autos parados. Tan es así que se prohibieron las competencias En dos países. En dos países se prohibieron las competencias de autos. Las competencias de autos, después se fue volviendo, pero Y Mercedes... se cancelaron 3 grandes premios. O sea, fue un año que debe haber habido 4 carreras. Porque si eran 7 y 4. Sí, a lo mejor eran 8 ya, pero sí. Y Fangio vuelve a salir campeón. Ya llevaba 3 campeonatos. 51, Claro, el del 54, 51, 55. el intermedio ese donde se accidentó y hasta que se recuperó y todo, y tuvo un auto como el Mercedes que era imbatible, junto con, no hay que olvidarse que su compañero de equipo era Stirling Moss. Había, ay, qué laguna, había 2 alemanes más que corrían con... no siempre, pero con los Mercedes. Lang, ¿no era uno? No, vos sabés que te la debo. Sí, te la me busco parece que uno para... era Lang. El otro lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno. Carl Kling. Pero te la debo esa. Bueno. ¿Y en el 56? En el 56 es uno de los equipos que corrían en la Fórmula 1 era Lancia. Lancia había hecho un desarrollo muy interesante de su auto, pero estaba al borde de la quiebra y se retira de la Fórmula 1 y le cede a Ferrari sus autos. Por eso en el 56 los autos se llaman Lancia Ferrari. Es el único año que Fangio corre con Ferrari. Y no me acuerdo si corre todo el año con Ferrari. Sí, corre todo el año, pero después de la segunda, tercera carrera, pues ya se llevaba bastante mal. O sea, y la relación con Ferrari era imposible. Con Enzo era imposible. Ferrari era dificilísima. Así como Froilán se llevó siempre bárbaro, pero con... No, Froilán era una cosa que... bueno, pero el carácter de Froilán y el carácter de Fangio era totalmente diferente. Froilán llegó a ser un tipo que no tenía que anunciarse para entrar al escritorio de Don Enzo. Después de haber ganado la primera carrera puntable para Ferrari. Froilán fue a Ferrari lo que Fangio a Mercedes-Benz. Fueron 2 figuras muy importantes para las 2 marcas. Sí, diferente, pero bueno, sí. En Mercedes-Benz Fangio tenía un peso muy grande. Sí, bueno, Fangio después fue siempre... yo lo que quiero decir siempre es, Fangio era un tipo que, para mi gusto, yo no viví los 50, pero era más reconocido en los 60 en Europa que acá. Si bien acá, pero cuando él llegaba a Alemania... era una fiesta. Acá se lo reconocía, pero era nuestro. Era una cosa... No, pero se lo reconocía. Yo recuerdo que era chico. Obvio, pero el trato que le daban, de hecho, perdón, y las puertas cómo se abrían. En una publicidad de YPF, recuerdo que uno de los actores viene Fangio con el auto, no sé qué es lo que hace Fangio, y dice, pero ¿quién te crees que sos, Fangio? ¿Te acuerdas de esa publicidad? Sí. Bueno, pero sigamos con el desarrollo de la Fórmula 1. La Nación. Pero déjame un paréntesis. Hay que leer un artículo de La Nación escrito por Oreste Berta, que se puede buscar en internet, que cuenta cómo fueron, Fangio lo llevó a Oreste Berta y lo fue presentando en todos lados antes de Nürburgring y en todo el tema para que
Oreste se fuese interiorizando y tuviese relación para lo que iban a hacer con La Razón y los Berta LR. Sí, Y fuese hay- evolucionando y fuese capacitándose. Y no, pero además tomar contacto con la gente. Sí, claro. Cómo le abrían las puertas. Era indiscutible Fangio en Europa. Era una cosa... Y acá era nuestro y entonces vos llegabas y estabas al lado de Fangio. Pero Yo entiendo, Fede, que vos sos retro y te enganchaste con Fangio. no, está Pero bien. sigamos con la Fórmula 1. Bueno, En entonces el estábamos... 57 pasamos... 56 gana el campeonato con la Lancia Ferrari. ¿Y Después, quiénes estaban corriendo en el 56 aparte de Fangio? ¿Quiénes tenían? ¿Te acordás? bueno, aparte de Fangio, yo tendría... No sé si algunos se habían retirado. Por ejemplo, Farina ya no estaba. Pero Horton, Collins, todos ellos estaban Sí, corriendo. claro. No, sí. Fangio deja, por ejemplo, Ferrari en el 57, corre con Maserati, y los dos grandes vencidos de Fangio en Nürburgring son Horton y Collins. Claro. Bueno, sigue corriendo, también deja Mercedes y sigue corriendo Stirling Moss, el Príncipe Vira. Tuviste en el 58, después ya Fangio se retira. Fangio corre algunas carreras en el 58. Es cuando y lo se secuestran retira. que va a correr a Cuba y, Sí. y lo secuestran y no puede correr. Sí, eso sí. Después- Pero fue una cosa más que nada. Él dice que lo trataron muy bien en Cuba. Los después secuestradores, además, después lo vinieron a visitar a la Argentina y demás. En la carrera última no recuerdo si era el freno que no le funcionaba bien. Y Sí, ya el dijo que auto. ya No no quería deseaba y- correr más. No. El auto que corre en el 58 ya él no lo siente como sentía antes, y a lo mejor no le dieron un auto acorde para sus condiciones. ¿Cómo ves la Fórmula 1 post-Fangio? Fangio se retira en el 58 y tenemos otro tipo de autos también. Empieza a cambiar en el En año la Fórmula 1, 59, 60 los coches. Claro, ahí empieza a darse... Aparecen nuevas marcas. Claro. Están los autos, por ejemplo, Stirling Moss, y esa es una revolución de la Fórmula 1, que es el tema, los ingleses y el motor atrás. El motor en el centro, digamos, pero a las espaldas del piloto. Del piloto. Eso al principio se lo miraba un poco con sorna, porque lo que se buscaba, aparte de el equilibrio de los pesos entre los dos trenes, era cada vez tener menos peso para que el auto sea más ágil. Porque ahí estamos por ejemplo, seguimos con el reglamento de 2,5 litros, y es donde el Cooper, con un motor, que eso es una historia larga, pero con un Coventry Climax, dando handicap con 2 litros en vez de 2,5 litros, ya gana en la Argentina y gana Stirling Moss con el auto. O sea, están mostrando, bueno, y eso muestra una tendencia en la Fórmula 1. Que Ferrari, por ejemplo, al principio la denosta diciendo que los caballos, es la famosa frase, que los caballos tiran del carro. Y El motor no va atrás, que el motor va adelante. Los caballos tiran del carro y no lo empujan. Pero ahí cambia la situación, porque ya todos los autos van con motor atrás. Sí, Ferrari tardó un tiempito en dar el brazo a torcer. Pero ¿cuándo empieza en que el motor empieza a ser parte del chasis? Bueno, pero eso es más adelante, ¿eh? Ah. Eso es cuando vuelven a los 3 litros, y el que hace eso es Cosworth. Pero en el 59, en el 60, cuando corre Jack Brabham, que empieza a correr con su propio equipo. Sí. ¿Sí? Ya después con los motores, primero con los Cooper,
Coventry Climax, y ya los Coventry Climax hacen un motor de 2,5 litros, porque le estaban dando un Ya handicap. empezó a cambiar la mecánica de la Fórmula 1 por lo que estás contando. Por supuesto, la mecánica de la Fórmula 1, si bien el reglamento seguía, pero en los 60 después todavía achican más. Por eso, los estamos motores hablando eran de 1500. en los 54, 55 de 3.000 centímetros cúbicos, y de golpe nos estamos En el yendo... 54, en el 55 es 2.500 de Mercedes, el predominio de Mercedes. Y sigue ese reglamento. Cuando empiezan los 60, pasamos al reglamento de 1.500 centímetros cúbicos. Y los motores atrás, los motores centrales. Ahí tenés, qué sé yo, está bien, es la era de Jack Brabham, donde gana 2 campeonatos, 59 9 y 60. Sí, 59 y 60, pero todavía no era el equipo de él. En el 59 seguro, porque después hace... ¿A partir del 60 empieza con su equipo? Yo creo que sí. Acá me estoy... Te estás mezclando. Me estoy vamos mezclando. a una pausa comercial Vamos a y poner ya volvemos, un poco de Rafo. música. Ya volvemos, Rafo. Vamos Los a una pausa auténticos comercial. decadentes. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto, Norberto Salpietro, tapas de cilindros, clásicos y deportivos, servicio, reparación y desarrollo, mail salpietrotapas@hotmail.com, teléfono 4523-3382, Vintage Garage de Carmax SRL, restauración de autos de colección, chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama, teléfono 0230 447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49 y medio, Pilar. Ruata Motors, mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar, kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. Bueno, y seguimos con nuestro columnista retro, Federico Raffo, que nos está acá poniendo al tanto de lo que fue la Fórmula 1 allá por los años 50, ya llegamos al 60. Y en el año 61 hubo un auto que a mí me encanta, cada vez que lo veo. Me gustaría tener uno en casa, que es la famosa Ferrari 156, la Dino, Sí, la Jack Nose. sí, sí. Ese Ahí, año se impuso Ferrari con Phil Hill. claro, y ellos ahí hacen bien. Fue volver al predominio de Ferrari. Ahí innovan. Cuando dan el brazo a torcer y ponen el motor atrás con ese auto, también desarrollan un V6 de 120 grados y ahí tienen predominio la Ferrari. Y con Phil Hill, bueno, gana en un momento donde no lo puede festejar mucho porque se mata a su compañero, que es Wolfgang von Trips. Con favor, Trips. También en esa época, También participó un Porsche en esos años. sí, en realidad ganan una carrera. El Porsche entró en la Fórmula 2, en la Fórmula 1, perdón, en 1962 y ganó una carrera. Pero ¿Te acordás quién lo manejaba el Porsche? Sí, un norteamericano. Las lagunas de Raffo. Bueno. Y bueno, por algo es el columnista retro. Se nos va y se nos va. Bueno, en el año 62 el que gana es Graham Hill con un BRM. Ahí, Claro, por eso yo te decía que en los años 60 ingresan otras marcas, Lotus, BRM. No era ya las No, por eso yo te dije antes que empieza hay un cambio donde los ingleses empiezan a tomar la batuta de todo esto. De todo digamos... de la Fórmula 1, lo que es técnicamente lo que es la Fórmula 1. Empieza a tomar cuerpo el desarrollo de los motores. El desarrollo y un tipo que...
Y allá por el desarrollaba. 63 aparece Jim Clark, Claro. el bueno, escocés eso- volador. Eso era espectacular. Además, porque era una época donde... ¿Vos lo viste correr a Jim Clark? ¿Fuiste a verlo? Ojalá hubiese ido, no. No, yo digo porque a lo mejor... Por mi época, Claro, no, por yo tu tenía, época. yo tenía 10 años. Bueno, es una edad ya como para que Para te llevaran a verlo. Sí, no, pero también había digamos, se corría de otra manera, el piloto se bajaba de un Fórmula 1 y podía correr en un Fórmula 2. Jim Clark era un tipo que se subía a un Lotus Cortina y disfrutaba de correr en un Lotus Cortina. No tenían las limitaciones de contractuales que tienen hoy en día. No, por supuesto no había tanta plata en la Fórmula 1, no había esos contratos, pero además no se pensaba demasiado en el riesgo, porque vos tenés que tener en cuenta que esas épocas, ya sea en Fórmula 1, Fórmula 2 o lo que sea, cuando vos te Aparte, pegabas... Era todo inglés, porque ella era Lotus, Jim Clark. Sí, todo Graham British. Hill, Jack Brabham, pero haciendo pie en Inglaterra también, todo surgía desde ahí, los motores que eran los Coventry, Climax. Y ahí los Lotus empiezan a ganar, porque ganan el 63 y el campeonato del 65. Sí, ahí es Jim Los Clark. dos con Jim Clark. Ahí es Jim Clark, que podría haber ganado más, pero los autos tenían así algún problema. Sí, no eran confiables. No eran demasiado confiables y no fueron demasiado confiables durante toda la década en cuanto a seguridad. La seguridad era bastante deficiente, porque yo lo que te quería decir recién, por la tecnología con la que se manejaban. Cuando vos en los 50 o en los 60 o en los 70 te pegabas un golpe, No estabas se tenía muy cerca conciencia de las medidas de seguridad que se tienen hoy en día. No, Eso es vos obvio. ves una largada de la década del 60 y la gente está al costado de la pista y no agua guardrail, se delimitaba una curva a lo mejor con tanques de esos de 200 litros y vos ves el tipo que baja la bandera a cuadros, está parado en el medio de la pista y pega un salto para darle el banderazo al tipo que viene a fondo. O sea, los conceptos eran diferentes. Bueno, yo recuerdo haber ido en el 66, 67 por ahí al autódromo y no había paredón que separara la pista de los boxes. No. La calle de boxes y a la pista ibas caminando, no había ninguna división. No había ninguna división, no, para nada. Es más, vos acordate de imágenes de Le Mans, largadas estilo Le Mans, en los Sport prototipos, en los autos Sport, y no había paredón. Los autos estaban enfrente 45 grados y no había un paredón. Estaban parados frente a su box. Hablamos del 65, pero nos comimos que en el 64 ganó John Surtees. Sí, bueno, John Surtees además es una gloria del automovilismo. Vuelve, digamos, se mete en los dos campeonatos de Lotus con Ferrari. Claro, porque ese es el auto más bien revolucionario que hace Ferrari, ese que tiene, bueno, no importa, pero para describirlo es difícil, habría que ver una imagen. Pero lo importante del campeonato de Surtees es que es un tipo que venía del motociclismo, no cualquiera, es más, no hubo gente, pilotos Piloto que corriera en moto y en automóvil. que sea campeones. Que sea campeones. Lo intentaron los italianos, subiéndolo varias veces a Valentino Rossi. Pero no es lo de él. No, y Valentino tampoco se entusiasmó demasiado, me parece. No le interesaba. Y entramos en el 66. En el 66 fue un año de transición. Bueno, ahí tenés que ver, primero, ¿Qué pasó? la entrada de Cosworth, porque el año de transición, vos decís, por el cambio de reglamento. Viene el reglamento de 3 litros y... Es un año que ahí se impone Brabham ya. Sí, También, sí. Ahí ya es su equipo, claro. que lo corrían Brabham y Denny Hulme.
Cambia el reglamento. Ahora mirá qué concepto, porque en el 67 Brabham tiene mejores resultados Denny Hulme que el propio Brabham, porque le daba el mejor auto a Denny Hulme y él se dedicaba a probar autos, Sí. partes del auto o Él mejoras estaba- en su auto para el futuro. Y él ya había sido 3 veces campeón y lo que quería era mejorar su propio auto pensando como jefe de equipo, como dueño de equipo, más que que como piloto. Bueno, pero yendo al tema de cómo El cambio, la transición. la transición, cambia el reglamento a 3 litros aspirados o 1500 con turbo. Nadie hace un turbo, eso viene después. Y empieza, unos señores, Costin y Duckworth, hacen un motor, que es el Mike Cosworth. Costin y Kate Duckworth. Sí, hacen un motor V8, 3.000 centímetros cúbicos, 3.000 V8 a 90 grados. V8 90 grados. Bloque de aluminio, 4 válvulas por cilindro. Ah, mira cómo toda sabes. una evolución para la época. Claro. Pero aparte, estos señores trabajaban para Lotus Sí. y habían fundado su empresa en el año 58 se fueron de Lotus. Sí, ¿Ok? sí. Ahí es donde... Pero en el 67 es donde realmente aparecen con el motor scoreboard, dando ya cátedra, haciendo Claro. gala de la preparación del auto. Además, El es motor, perdón. el comienzo de un predominio de ese motor. Durante toda la década del 70, los campeonatos en general eran luchados entre Ferrari y los otros equipos que tenían motor. Esporádicamente hubo algunos otros motores en la década del 70, como Alfa Romeo, pero el predominio fue del Cosworth, del Ford Cosworth. La mayoría de los equipos corrían con Cosworth, o yo me acuerdo mal. Sí, hasta, pero estamos saltando, no quiero, porque me iba a ir al 70, 71. No, estamos en el 67, Rafa, por favor. Entonces, ahí hay surgen dos cosas. Una es el cambio de reglamento, en la presentación de este motor Ford Cosworth. Otra es El Lotus 49. el Lotus 49 y que empiezan a tener los deflectores o alerones, ¿no? Sí, pero y otra cosa más importante, empiezan a construir los autos con monocascos de aluminio. Y otra cosa muy importante, que yo no me acuerdo en qué carrera de Fórmula 2, se presenta el Lotus pintado de colorado, blanco y dorado, que era el Gold Lifting Lotus. Claro, y creo que fue la primera aparición de un sponsor en las carreras de Fórmula 1, ¿no? Claro, ese es digamos, un quiebre importantísimo, donde empieza a aparecer la plata en la Fórmula 1. Empieza a haber más plata y más intereses jugando en todo este tema. Después otro quiebre de todo esto es la muerte de Jim Clark. La muerte de Jim Clark, que como yo te decía, corrían en cualquier categoría, la cosa era correr. Y se mata corriendo en Fórmula 2. Bueno, lo mismo estaba en el equipo de Fórmula 1, estaba Graham Hill. Sí, que es el que gana el campeonato de ese año con Lotus Ford. Con el Lotus 49. Ahora, fíjate vos una cosa. Se mata Jim Clark en el 68 y en el 69 aparece Jackie Stewart. Correcto. O sea, dos grandes, uno se va y el otro aparece. O sea, Sí. qué coincidencia, ¿no? O sea, justo... Ya habían estado, o sea, habían convivido. Sí, claro. Con, digamos, yo por lo que puedo percibir, Clark tenía un estilo, Stewart tenía otro, no eran comparables, generalmente no, los no grandes son pilotos no comparables. son comparables. No son comparables. Tienen estilos diferentes Y ahí- es el talento de cada uno, Claro. Federico. Es el talento de cada Sí. uno Sí, sí. puesto atrás del volante. O sea No, que- yo siempre recuerdo verlo en Buenos Aires, una prueba en el 71 con el Tyrrell, que vinieron a probar gomas antes de la carrera, y vos mirabas el auto, el Tyrrell, manejado por Stewart,
creo que esto lo dije en algún momento, pero bueno, manejado por Stewart, no decía nada. Y mirabas el reloj y los tiempos eran los más bajos de todos. Pues vinieron los McLaren y vinieron los Tyrrell. Estaba Stewart, François Sebert, Peter Revson y Denny Hulme. Y Peter Revson, vos decías, este tipo está haciendo unos tiempos espectaculares. No, nada que ver. Y hasta vos lo veías pasar y no te decía nada. Y estaba haciendo el mejor tiempo Stewart. Yo creo que generalmente cuando alguien es un poco, digamos, que hace un poco de show cuando maneja, pierde tiempo. O sea, el tipo que es, a lo largo de mi experiencia, de lo poco que he visto, pero el piloto que maneja rápido, no te das cuenta que maneja rápido. Es perfecto, bueno, y ahí, los tiempos los mete ahí es donde vos, prolijamente. Claro, ahí es donde vos ves las diferencias de manejo entre la década del 50, el manejo con derrape controlado, el tipo de gomas que tenían, la potencia que manejaban, el tipo de frenos, dónde se frenaba y todo, y ya era todo el talento del 60, piloto, porque claro, era la sensibilidad del piloto, porque esos autos no tenían tecnología. Claro, pero ¿cómo se llevaba el auto, como dijimos antes? En derrape controlado. Sí. Y ya en fines de los 60, vos perdías tiempo con el derrape controlado. Si yo no recuerdo mal, los principios de Ayrton Senna, él doblaba patinando con las 4 ruedas. Bueno, acuerdas? Sí, pero Ayrton era... Bueno, pero era verlo patinar con las 4 ruedas, doblaba patinando con las 4 ruedas. Sí. Hay que hacerlo, ¿eh? No, ya sé. Bueno, pero te fuiste de nuevo. En el 69 apareció otro equipo nuevo. Sí, el equipo Tyrrell. De Ken Tyrrell. Claro, el Tyrrell en realidad corre en el 69 con un chasis hecho por Matra, que son especialistas, entre otras cosas, en aeronáutica. En aeronáutica. Claro. Y hacen un monocasco muy bueno en aluminio, y el monocasco de aluminio son diferentes capas de aluminio que van ensambladas por remaches. Pero el motor era Cosworth. Entonces, en el 69 gana Stewart. Con un Matra MS-80. Ahora, el año siguiente, Matra tenía sus Sport prototipos y tenía un V12 que era espectacular escucharlo. No había no había un motor que sonase como sonaba ese Matra. Era como un aullido, entre un aullido y violines. Las dos cosas. Ahora, pero lo quisieron trasladar a la Fórmula 1, y ahí es donde Tyrrell... No era un motor confiable. No. Por eso Tyrrell empieza a utilizar chasis de March 701. Claro, porque no tenía preparado todavía su chasis propio. Claro. Entonces, y seguía usando motores Ford, aparte porque el equipo lo sponsoreaba Ford. Claro, y aparte no se podía quedar con Matra y perdía, digamos, su sponsor principal, que era Ford. Entonces empiezan el campeonato corriendo con los March 701, si bien están haciendo el primer Tyrrell, el 001 creo que se llamaba. Sí, creo que en pista fue el 003. Bueno, sí. El 01 y 002 fueron prototipos, me parece. Sí. No soy un amplio... Está bien, yo no... La verdad, de esas cosas prefiero... También nace el Lotus 72. Claro, bueno. Nace el Lotus 72 y otro tipo que también era impresionante verlo manejar, Jochen Rindt. Claro, que termina siendo campeón post-mortem ese año. Que se mata, pero ya aparecen los autos. Porque esos Lotus 72, para no perder la costumbre, Chapman era un pionero en todas las cosas. Entonces los Lotus 72 tenían los frenos incorporados a la carrocería para disminuir la masa no suspendida. Entonces tenía un palier que transmitía el frenaje a las ruedas, y eso es lo que se rompe. Y otra laguna, en Monza, sí, se mata Jochen Rindt, pero nadie lo alcanza y es campeón post-mortem. Es el único caso en la Fórmula 1. Pero aparte de esos Lotus tenían ya una forma de carrocería diferente, claro, una forma de cuña. Porque vos lo mencionaste hace un ratito, otra de las cosas que surgen son los alerones.
que primero eran, prácticamente no estaban reglamentados, eran unos alerones con unas, tanto puesto adelante como atrás, unos alerones que parecía que estaban injertados en el auto con unos palitos y empieza... Pero eso ya era en la Fórmula 2, en la Fórmula 1 también con los palitos, ¿fue? Yo Sí. me acuerdo ver Matra y algunos Pero autos después con lo el alerón reglamentan, como ¿no? corrían después los prototipos acá. Claro, claro. Pero ahora me generas una duda. Pero Sí, yo creo no que- recuerdo los Fórmula 1 yo corriendo creo con que, esos alerones. yo Yo tengo recuerdo la idea- Fórmula 2. No, pero yo ¿En tengo idea 68? de que al Lotus 49 Sí. le ponen alerones. Pero Después los era a reglamentan. continuación de la carrocería. No eran, como vos decís, con los palitos y el alerón como un ala, sino que era a continuación de la carrería, de la carrocería. Bueno, eso es después, cuando avanzamos y reglamentan el tema de los alerones. Lo que hace Chapman es hacer una cuña donde el auto es un alerón. El Y una ala 70 invertida. Sí, el auto prácticamente es una cuña que con el Lotus 72 logra una diferencia aerodinámica muy importante. Lo que pasa es que el auto tenía problemas de Y ya Bien. se nos viene el 71 con un Ken Tyrrell, con auto propio, con Con diseño propio. Sí, Y ese es lo que decías vos, el Tyrrell 003. sí. Y Mm. ahí vuelve a ser campeón Jackie Stewart. Jack Stewart. Mm. Después ya pasamos al... A la época en que en el 72 con el Lotus que era el John Player Special. Claro, ¿Te acordás? Claro, es el mismo auto, El de Emerson nada más Fittipaldi. que con una pasada en limpio para hacerlo más confiable, con el que ganan en el 70, vuelven al Lotus 72 y Emerson Fittipaldi con el auto negro y dorado. Y bueno, ahí Fittipaldi es donde es el boom de Fittipaldi, ¿no? Con el Lotus. Siempre son Cosworth, ¿eh? Ahora, Tyrrell después sigue avanzando, sigue desarrollando sus propios autos. Ya viene el 05, el 06. En el Y desarrolla en el 73, 73. en el 73 hacen el auto que vuelve a ganar Stewart. Y con François Sever era su copiloto. François Que se Sever. mata ese año. Sí. Que después lo reemplaza de Payet. Patrick Patrick Depailler. es el coequiper de Stewart. Que va a correr con el otro, a posteriori, con el 75, 76 por ahí, con el 6 ruedas. Claro. Pero ya él corre, me acuerdo, con el la Pet. ventanita. ¿Te acordás que el primer Tyrrell no tenía la ventanita para ver las ruedas y después le hicieron una ventanita al costado para ver las ruedas? ¿te acordás? Claro, sí. Pero yo no me acuerdo si fue en el 75 por allí. ¿Mm? Fue toda una revolución las 6 Sí, ruedas. Porque bueno, eran 4 hubo ruedas varios. chiquititas directrices para el que no sepa. Busque el Tyrrell Project 34, P34. Y Después hubo un intento de Williams con 6 ruedas, pero 4 atrás. 4 atrás. También Ferrari había hecho un diseño que no lo llegaron a hacer, también con 6 ruedas. Nunca se presentó ni nada. Pero... En realidad fue un proyecto que no tuvo mucho éxito porque ganó 2 carreras, nada más. Perdón, una sola carrera. Una sola carrera. Bueno, tenía sus problemas, o sea, tenía sus pros y sus contras. Y era complicado. Era bastante complicado. Cuanto más Ahí piezas va. mecánicas... 4 ruedas directrices. Claro, cuanto más piezas mecánicas vos le pones a... Pero en ese momento fue una revolución. Sí. Porque nadie concebía un auto que no fuera de 4 ruedas, ¿no es cierto? No. Cambió totalmente. No, además bajaba mucho, las rueditas delanteras eran mucho más chiquitas, Claro, había menos resistencia. entonces tenía menos resistencia al O sea aire. que hasta no hace mucho tiempo, un Fórmula 1 yo creo que tenía un coeficiente de 0,90, una barbaridad así. Sí. ¿No? Por tener las ruedas expuestas. Por tener las ruedas expuestas te tiran para atrás, pero bueno, es la Fórmula 1. Si no, sería un Sport prototipo. Ahora están con el tema del halo y protegerlo y la cúpula y toda la cosa. Y se va a venir, eso El seguro. halo viene el año que viene. Viene seguro, sí. Hay muchos detractores del halo y
Lo que pasa es que el piloto tiene que ir protegido. Acordate lo que le pasó a Massa con el bulón en la cabeza, la tuerca en la cabeza. Lo podría haber matado, no se salvó. No tuvo la culpa Barrichello, digo, al auto de Barrichello se le desprendió. Está bien, pero digamos, si hubiese estado protegido, no le pega en la cabeza, ¿no es cierto? Sí, tuvo mala suerte además porque le entra justo por... Y nos vamos al 74 y se va Fittipaldi de Lotus. Se va Fittipaldi de Lotus y va a un equipo como McLaren, que desarrolla ya primero el chasis en monocasco y la forma de cuña. Pero un auto más confiable, si se quiere, porque era más simple. Claro. Que el Lotus. Acá en el 74 ya estaba corriendo un señor que se llama Carlos Alberto Reutemann, ¿no? Sí, en el 73, el Lole, nos estábamos olvidando. Porque nos estamos olvidando del Lole. ¿Cómo nos Lole? olvidamos del Lole? Rafa, usted, ¿cómo empezó el Lole? Uy, bueno, el Lole empieza en la década del 60 corriendo en Fiat 1500, después pasa al equipo oficial de la escudería Fiat. Pero hablemos de Europa, pero de la Fórmula 1. Sí, pero quiero que la gente tenga el concepto de por qué Lole corre en autos de turismo y en autos con techo. Sí. El tema es que Lole, él quería, porque cuando entra al Automóvil Club, en la Fórmula 2, él empieza a correr en TC, en Sport Prototipos de acá con el Guaira, estoy yendo rápido, pero él entra al Automóvil Club y corre con aquel famoso auto que era un Fórmula, que era BWA, y acá se lo rebautizó como el BWA. El BWA, que está en el Museo de Laca, en el primer piso. Con motores Fiat. Y él hace un 1750. entrenamiento. Él con ese auto hace su primer entrenamiento pensando ya en ir a Europa, pero manejando autos de Fórmula. Él va a la Fórmula 2, Él va a la Fórmula 2 con... lo tuvimos acá con el equipo del Automóvil Club, con Caldarela, con Chiche, el primer año en el 70, que fue bastante, digamos, no fue fácil. Después fue Cacho Ruesch. Después en el 71 se va Chiche y va Cacho Ruesch. Y después en el 72 él pasa a un equipo oficial, Brabham, conjunto con Tim Schenken. ¿Y que nos estamos yendo ya? No. Todavía tenemos 2 minutos de él. 2 minutos. Tengo un Hable, montón que tiene de 2 minutos tiempo, para hablar, Rafa, pero cierre 2 minutos. Bueno, entonces me voy ya. Y Reutemann después es convocado por Brabham. Acá, cuando vienen las temporadas, corre con un Brabham Fórmula 2. Después, en la Fórmula 1, creo que era Joaquín Bonnier, que trae un McLaren. Él hace la pole position en la Argentina. En Brasil gana una carrera sin puntos. Y ahí es donde es convocado por Brabham. Bueno, los autos eran diseñados por Ron Tauranak. Y bueno, tenemos en el 74 aquella famosa carrera de enero. No me hagas acordar. Se salió la toma dinámica y nos quedamos sin nafta. Sí. Sí. No veo por qué esa cara de descreimiento. No, porque hay varias versiones, sí. ¿Cuáles son sus versiones? ¿Se anima a decirlas al aire? Y si Reutemann después me pega... Bueno, no sé, ese es su riesgo. Está bien, sí, alguna gente dice que en realidad el auto andaba más que el resto. Pero entonces... Y que en realidad toda la cosa de la toma de aire... Pero se salió la toma de ese aire, se salió porque en televisión se vio. Sí, claro. No, yo no digo que la toma no se salió, ¿no? La toma... Pero usted dice que no se quedó sin nafta. No, sí, se quedó sin nafta, pero... qué sé yo, no sé. No me queda claro, Rafa, usted no es claro en esto. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí, bueno, como diría. Lo invito porque se nos terminó el programa a la hora. La próxima... Nos juntamos en 2 o 3 programas más y llegamos hasta el 2017, pero Rafa, hay que darle, hay que hablar más. Tenemos que llegar, si no, no llegamos. Pero hablé yo solo. ¿Qué va a ser? Así es la vida.
Bueno, nos estamos viendo la semana que viene en otra edición de Todo Auto. Y si quieren volver a escuchar este programa, ya saben, el sábado a las 10 de la mañana por FM 88.9 Radio Más Pilar. Hasta la semana que viene. Sometimes I get a good feeling.